Buenas tardes, bienvenidos a Instituto Bíblico para Latinoamérica, Kairos. Es el tiempo propicio de seguirse preparando para servir a Cristo. Hoy vamos a comenzar, hermanos, una nueva serie. Recuerden que la anterior que tuvimos hasta hace 2 semanas fue el Sermón del Monte. Instituto Bíblico Kairos se preocupa porque los hermanos, ¿sí?, tengan tiempo para prepararse, como dice el texto, para servir a Cristo. Y esta tarde, quiero adentrarme en una nueva etapa, en mostrar con la Biblia, por supuesto, todas las profecías de nuestro Señor Jesucristo que se dieron en el Antiguo Testamento y también, ¿por qué no?, podría ser en el Nuevo. Pero no solamente citar y leer las profecías, sino encontrar el punto exacto donde tuvieron su cumplimiento en la vida de Jesús. En algunas profecías pasaron miles de años antes de que se cumplieran, y en algunas otras cientos de años antes de que se cumplieran. Sin embargo, no hay una sola profecía de Jesús que no se haya cumplido. Y es justamente, les voy a leer un texto que muchos lo tuercen, mucha gente que no tiene la exégesis correcta, es más, tal vez no tiene ni la exégesis para encontrar el mensaje correcto, para extraer justamente lo que Jesús dijo, no lo que ellos creen que Jesús dijo. Dice Mateo capítulo 17, versículo 27, dice: no he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para dar cumplimiento. No he venido para abrogar, sino para dar cumplimiento. Y yo he dicho muchas veces a nuestros hermanos que a mí me gusta mucho esta versión, esta Biblia, que es la palabra de Dios para todos, donde encontramos casi textualmente la traducción de el idioma griego. Y es por eso que voy a leerlo en este texto. Lo leí en la Reina Valera y ahora voy a leerlo en la palabra de Dios para todos. Dice: no piensen que he venido para acabar con la ley de Moisés o la enseñanza de los profetas. No he venido para acabar con ellas, sino para darles completo significado. Jesús vino para dar completamente a significado a lo que los profetas y lo que Moisés decían acerca de él. ¿Ok? Les digo la verdad, hasta que pasen el cielo y la tierra, no pasará ni una letra, ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Muy bien, podríamos y deberíamos tener una amplia exégesis acerca de este texto, lo cual vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es muy importante comprenderlo. Jesús dice que no vino a acabar con la ley de Moisés ni con la ley de los profetas, sino a que tengan, lo voy a leer una vez más, sino para darles completo significado. Un significado completo, una comprensión completa. ¿Por qué? Porque por supuesto Jesús sabía que este texto, muchos gente que no tiene el conocimiento adecuado lo iba a transformar, lo iba a cambiar. En la actualidad, no sé ustedes, pero yo he escuchado a personas decir: nosotros nos necesitamos sujetar a la ley y necesitamos vivir bajo la ley, porque la ley no ha terminado. Porque si Jesús se sujetó a la ley, imagínense, nosotros también tenemos que sujetarnos. Y Jesús definitivamente no dijo eso.
Jesús no dijo eso. Lo que Jesús dijo de la ley y de los profetas era que le iba a dar completo significado, que le iba a dar su completa comprensión, porque antes de que el mundo pase, dice que todo lo que dice la ley se cumplirá. Y entonces, vamos a tratar en esta hora, todos los miércoles, justamente a encontrar ese significado, a tratar de comprender mejor este texto, este contexto. Jesús, mis hermanos, Jesús, algunos dirán, si yo les preguntara, ¿cuál fue la profecía o la primera profecía acerca de Jesús? Algunos seguramente me dirán, bueno, es una pregunta muy fácil. Y la contestarán en base al Antiguo Testamento, en base a algunos textos que tenemos. Pero tuve un poquito de problema al entrar porque quise entrar a través de directamente la página del Alumbrador Cristiano para poder ver a los hermanos que estaban conectados y poder interactuar para hacer esta pregunta en forma directa. Pero por circunstancias, no sé qué está pasando en las páginas del Alumbrador, entonces no pude entrar y estoy transmitiendo a través desde mi Zoom enlazado al Alumbrador Cristiano. Entonces no tengo una conexión directa entre los hermanos que están viendo la página. Estoy tratando de entrar al Facebook del Alumbrador Cristiano para ver si tenemos conexión con ellos y poder hacer preguntas directas. Esta clase me suena muy interesante para poder dialogar, para poder comunicarnos, para poder transmitir una pregunta, transmitir una respuesta. Entonces déjenme tratar de entrar a el Alumbrador Cristiano para que podamos todos tener una clase más dinámica. Muy bien. Si yo les preguntara, ¿cuál es la primera profecía de Jesús? Lo primero que se dijo de Jesús, ¿dónde lo encontraría? ¿Dónde lo encontrarían? ¿Dónde lo encontraríamos? ¿Ok? ¿Cuál sería su respuesta? Déjenme ir directamente al Facebook para ver si estamos en transmisión. ¿Cuál sería su respuesta si les dijera, dígame el texto donde menciona o donde se menciona por primera vez a Jesús? ¿Cuál sería su texto? ¿Cuál dirían? Déjenme ver si podemos conectarnos por el Facebook directo al Alumbrador Cristiano. Ok. Muy bien. Entonces, ¿qué pensamos? Ok, sí lo puedo ver, se está transmitiendo, pero... ok, vamos a cerrar esto. Y espero que la próxima semana podamos tener una mejor conexión, un trato de una conexión directa para que podamos hacer este tipo de preguntas, comentarios. Muy bien. Cuando Jesús les dice que no ha venido a abrogar la ley ni a los profetas, sino a darles cumplimiento, Jesús aquí nos está diciendo, bueno, vamos a ver qué no está diciendo primeramente. Voy a leer otra vez el texto. Dice, no pienses que he venido para acabar con la ley de Moisés o la enseñanza de los profetas. No he venido para acabar con ellas, sino para darles completo significado. Les digo la verdad, hasta que pasen el cielo y la tierra, no pasará ni una letra ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Así que cualquiera que desobedezca alguno de los mandamientos, por muy pequeño
que sea y se les enseñe a otros a desobedecerlo, será considerado muy pequeño en el reino de Dios. En el reino de Dios. En cambio, a los que obedezcan todos y enseña a obedecerlos, será considerado grande en el reino de Dios. Porque les digo a ustedes, no entrarán en el reino de Dios a menos que practiquen la justicia mejor que los maestros de la ley y que los fariseos. Jesús hace mucho énfasis en el reino de Dios, en el reino de Dios. Y hasta este punto, ¿sí? Al pueblo de Israel todavía no les quedaba claro cuál era el reino de Dios. Y hasta ese punto, en este tiempo, en este año, en este siglo XXI, en este año 2021, tristemente a muchos no les queda claro qué es el reino de Dios. Entonces, vamos a tratar de escudriñar y leer cada una de las profecías de Jesús para que nosotros podamos entender justamente su vida en su pasado y nuestra vida en nuestro presente. Porque en la medida que nosotros comprendamos la vida de Jesús, vamos a comprender la nuestra. ¿Ok? Entonces, pues miren, quiero comenzar con el primer texto. ¿Dónde está, como decía, como les preguntaba, dónde se encuentra la primera profecía que habla de Jesús? ¿Dónde está? El primer texto en la Biblia que nos habla de Jesús. Seguro dirán, no, pues qué fácil, esto está en Génesis o en cualquier otro capítulo, en cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Pero escudriñando, nos damos cuenta que de Jesús se habla mucho antes de Génesis. Y se los voy a leer allá en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 18 al 20. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, 18 al 20, vean hasta dónde nos manda la primera información acerca de Jesús. No está en Génesis, que debería ser porque es el primer libro de la Biblia y debería ser el primer punto donde vemos acerca de Jesús. Sin embargo, se los voy a leer y vamos a tratar de comprenderlo. Recuerden que esta hora la hemos titulado Una hora en el Kairos de Dios, porque en esta hora todos los miércoles, a partir de hoy, vamos a estudiar todas las profecías de Jesús en el Antiguo Testamento y su cumplimiento del Nuevo. Sin embargo, la primera de ellas no se encuentra en el Antiguo Testamento. La primera profecía se encuentra en el Nuevo Testamento, curiosamente hasta muchos años después de la muerte de Jesucristo, nuestro Señor. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Y sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Luego el versículo 20 es el que nos ubica en la cronología, el que nos va a ubicar cuando Jesús decidió hacer eso. Cuando Jesús predestinó o profetizó hablar de esto o hacer esto. Versículo 20 dice, ya destinado desde antes de la creación del mundo.
La primera profecía de Jesús fue acerca de Jesús, acerca de su derramamiento de sangre, acerca de su sacrificio, no se dio, curiosamente, en ningún libro del Antiguo Testamento. Se dio antes que ocurriera la creación, antes de que se formara el mundo. Dios ya había destinado y Jesús ya se había profetizado acerca de él. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto, mis hermanos? ¿A dónde nos lleva esto? A mí, en lo personal, me lleva a saber que nada de lo que existió y que existe ahora es casualidad. Nada es obra de la suerte. Todo es obra de una mente perfecta, de una mente que es la de Dios. Una mente perfecta que tiene designios perfectos. Y entonces, ¿cuándo fue la primera profecía acerca de Jesús? Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Jesús decidió derramar su sangre preciosa, dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesucristo entonces se manifiesta en la profecía, en la eternidad, antes de que el mundo existiera. Se manifiesta que Él vendrá como un cordero sin mancha, pero ¿dónde vendrá? Si todavía no existía un mundo, si todavía no existía tierra, si no existía nadie. Bueno, aunque nadie existía todavía y no había creación alguna, Dios ya había destinado que Cristo vendría. Y Cristo ya había decidido venir a entregar su sangre por nosotros. Vemos entonces en 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20, la primera profecía de Jesús, su vida y su muerte. ¿Ok? Ahora, ¿dónde está el cumplimiento de esa profecía? Bueno, eso es muy fácil saberlo ahora, porque solamente necesitamos abrir los evangelios, el que gustes, y ahí tú vas a darte cuenta la manera en que Cristo vino y cómo murió por nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo al libro de los Hechos, capítulo 20, dice, Hechos capítulo 20, versículo 28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. ¿Quién es el Señor? Cristo, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Ok? Entonces, aquí vemos una profecía ya cumplida, una profecía que ya tiene un cumplimiento. Entonces, lo que se dijo de Jesús allí en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, lo que se dijo de Jesús que iba a pasar ahora aquí en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28, vemos como un hecho ya cumplido. ¿Cuánto tiempo? Vean qué pregunta tan interesante. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar entre la profecía de Jesús dicha allá en la eternidad, que iba a entregar su vida y que iba a derramar su sangre por nosotros? ¿Cuánto tiempo pasó de la eternidad, de un punto donde todavía no se contaba el tiempo, porque no existía el tiempo?
La eternidad es un infinito donde no existe ni tiempo ni lugar. Sin embargo, ahí estaba Dios. Ya estaba Dios en toda su magnificencia, en toda la plenitud de su deidad. Ya estaba Dios, porque Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Él entonces siempre ha existido y ya estaba ahí. Y un día dijo en algún punto que crearía la humanidad. Bueno, vamos a leer ese punto donde dijo que él iba a crear la humanidad. Uh-huh. Y ese texto está, seguramente ya lo saben, algunos de ustedes, espero que la mayoría, capítulo 1 del libro de Efesios. En el capítulo 1 del libro de Efesios podemos ver el punto donde inicia todo. El punto donde empieza la historia de la humanidad. Déjenme decirles, mis hermanos, que la historia de la humanidad no comenzó allá en Génesis capítulo 1, cuando Dios creó el mundo. No comenzó ahí. La historia de la humanidad comenzó en algún punto de la eternidad en la mente de Dios. Y en ese punto de la eternidad, Dios dio forma a cada vida. Dios dio una vida y dio un destino a cada ser humano. Sin embargo, le dio a cada ser humano la oportunidad de escoger su vida y de escoger su destino. Necesitamos saber que en la vida que Dios nos dio, solamente nos presenta dos destinos. Y esos destinos son el cielo o el infierno. Creándonos a su imagen y semejanza, como dice, en el sentido de que Dios es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en tres, voy a llamarlo en tres dimensiones o en tres personalidades, siendo una sola la plenitud de la deidad. Y a nosotros nos creó en tres, igual, en tres personalidades, por ejemplo, en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. ¿Ok? Y a cada uno nos dio un principio y un fin. Mientras el cuerpo cuando se va a ir desgastando y se va a terminar y va a morir y va a regresar al polvo de la tierra de donde fue tomado, como dice Génesis capítulo 2, y el espíritu de la misma manera, ¿sí? Cuando el cuerpo muere, el espíritu va a regresar a Dios, quien lo dio. Ahí está en Génesis capítulo 2 y también lo podemos ver en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Entonces, déjeme asegurarme si es 12:7 o 7:12. Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Dice, es correcto. Y el polvo de la tierra, y el polvo dice, vuelve a la tierra como era. El polvo. El hombre, Adán, el primer hombre, fue creado del polvo de la tierra y de ahí fue hombre. Y cuando Dios creó ese hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz espíritu de vida, en Génesis capítulo 2, y el hombre tuvo vida y tuvo un alma. Sin embargo, dice que el hombre cuando muere regresa a la tierra porque se hace polvo. El espíritu de Dios regresa a Dios y el alma va al lugar de los muertos. Estoy haciendo, hermanos, esta introducción para que a partir del próximo miércoles empecemos ya con todas las profecías de Jesús en el Antiguo Testamento y vamos a ver su cumplimiento en el Nuevo, pero no podemos partir de una profecía en el Antiguo Testamento si no acudimos a la raíz de raíces del origen de todos nosotros y, por supuesto, de Jesucristo. Como dije, Jesucristo siempre ha existido. Dios siempre ha existido, ¿sí?
en toda su manifestación, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en toda la plenitud de la deidad, Dios siempre ha existido. Y en la eternidad fue donde Jesús dio su primera profecía acerca de él, o donde Dios estableció su primera profecía acerca de él, que vendría y que derramaría su sangre por cada uno de nosotros. ¿Sí? Pero como dije, la historia de la humanidad no comenzó en Génesis capítulo 1. La historia de la humanidad comenzó, el texto que íbamos a leer, en Efesios capítulo 1, versículo 4. Me gusta mucho, hermano, recalcar en estos puntos, en estas claves de vida, porque esto, cuando lo lees y lo entiendes, te va a dar identidad, te va a hacer entender que no eres un ser humano X, eres un ser humano creado con planes, creado con una meta, con un propósito, con un objetivo, con una misión. Porque dice Génesis, Efesios capítulo 1, versículo 4, dice, voy a leer un poquito antes. Dice, bendito sea el Dios, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sí? Luego dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Jesús nos escogió en él, Dios nos escogió en él, dice, antes de la fundación del mundo. Entonces, no nos escogió aquí en la tierra, no nos escogió en el vientre de nuestra madre, nos escogió, dice, antes que el mundo existiera. ¿Comprenden eso? Cuando yo entendí ese texto, yo dije, entonces, ni yo ni nadie somos accidentes biológicos, somos personas que Dios puso en este mundo bajo diferentes circunstancias, bajo diferentes formas, ¿sí? O bajo diferentes eventos, pero puestos aquí por la voluntad de Dios. Dice, voy a leer el texto en la traducción La Palabra de Dios para Todos. Dice, dice versículo 3. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en el cielo a través de Cristo. Dios quiere bendecirnos de esta manera, porque nos eligió por amor, porque nos eligió por amor antes de la fundación del mundo. Voy a leerle otra vez. Dice, porque en ese texto dice, porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo para que fuéramos su pueblo santo sin falta ante él. Dios nos puso en la tierra por amor. Dios nos escogió en el limbo, en el infinito, donde no existía nada, decidió en su mente darnos una vida. Decidió en su mente darnos un cuerpo, decidió en su mente darnos una oportunidad con un propósito. Dios tiene muchos propósitos para ti, pero quiere que tú los comprendas, que tú los descubras, y los propósitos que tú buscas, mi hermano, no son para nada más que un propósito en especial. Y se los voy a leer, todo está en la Biblia. La bendición de ser cristiano es que no tengo que decir, oye, ahora, ¿qué tengo que hacer en este asunto?
¿Qué tengo que hacer en este problema? ¿Qué tengo que hacer en X circunstancia? Dios nos dejó nuestra brújula. Dios nos dejó nuestro mapa. Dios nos dejó el libro del éxito. Dios nos dejó el libro de la felicidad. Dios nos dejó el libro de todas las fórmulas que tú necesitas para ser un hombre pleno y feliz en todas las áreas de tu vida. Conste que no te estoy diciendo para que seas rico, para que seas millonario o para que no te falte nada. Te estoy diciendo que dice la Biblia o que en la Biblia tú vas a encontrar respuesta a todas las circunstancias de los hombres, a toda la problemática humana, y vas a encontrar el gozo, la paz, la alegría, la felicidad, la estabilidad aquí en la tierra. Y después, si nos apegamos y seguimos firmes, en el cielo, a través de la vida eterna. Esta es nuestra arma. Esta es nuestra máxima guía que necesitamos nosotros tomar, leer, devorar, como el profeta Ezequiel fue y comió aquellos rollos que le parecieron dulces en un principio, pero después amargos, porque hay cosas que nos incitan a dejar otras que son aparentemente agradables. Pero todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios, hermanos. Y dice el texto que les iba a leer, que ya no lo leí, pero se los voy a citar allá en Hechos capítulo 17, versículo 26 en adelante. Dice que Dios nos concedió un lugar donde nacer, un lugar donde vivir y un espacio de tiempo aquí en la tierra. Dios nos concedió X años para que nosotros podamos vivir bien y después llegar al cielo. Entonces, a partir de este día, ya con esta introducción dada, ya vamos a comenzar a partir del próximo miércoles a escudriñar, ¿sí? Después de que Jesucristo decidió en la eternidad dar su sangre por nosotros. Ahora vamos a ver cuál fue el siguiente plan de Jesús, el siguiente plan de Dios. Y vamos a ir descubriendo profecía por profecía y la vamos a leer, pero no solamente vamos a leer la profecía, ¿sí? Vamos a encontrar el cumplimiento de esa profecía. Lo que leamos en Génesis, quizás la primera profecía la vamos a encontrar siglos o cientos de años después, vamos a encontrar su cumplimiento. Y les aseguro que será un viaje extraordinario dentro de la Biblia. Será una experiencia conocer todo lo que se dijo de Jesús, pero el cumplimiento de lo que se dijo. Vamos a establecer los años, si es posible haremos una línea de tiempo. Vamos a establecer el año que se dijo y vamos a establecer cuántos años pasaron para que esa profecía tuviese su cumplimiento. Entonces, mis hermanos, los espero el próximo miércoles y recuerden que la primera profecía de Jesús no está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo, donde nos da identidad, nos da personalidad, nos da certeza, nos da un perfil donde a mí y a ti nos asegura que Él nos creó y que nos creó con un propósito y lo hizo por amor. Y partiendo de aquí no tenemos argumento para decir, es que mi esposa no me ama, es que mis hijos no me aman. Te ama Dios, te ama Cristo. ¿Sí? Y pues, ¿qué más necesitamos? Bueno, pues vamos a orar para terminar y nos vemos, si Dios permite, el próximo miércoles, empezando con la primera profecía de Jesús dada en el Antiguo Testamento y su cumplimiento
¿Dónde está? En el nuevo. Vamos a orar. Padre amado, gracias en esta hermosa tarde te damos por la bendición de la vida, por la bendición de este momento, por la bendición de este gran privilegio de servirte, Padre, como tu siervo. Gracias te doy porque me siento infinitamente privilegiado a ser un siervo que quiere glorificar tu nombre. Ayúdame, Señor, a compartir estas clases con mis hermanos, con la gente que nos escucha, para que mucha gente también se documente acerca de nuestro Señor Jesucristo y le clarifique, Señor, sus ideas acerca de Él y la doctrina que Él nos enseña. Permítenos, Señor, continuar. Sé con nosotros y por favor, Padre, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y pues los invito, mis hermanos, a que nos visiten allá en nuestra página web de Instituto Kairos, que es institutobiblicokairos.org, o también es nuestro canal de YouTube de Victorino Calderón Avilés. Y ahí van a encontrar todas nuestras clases, nuestras exposiciones que compartimos con la hermandad. Que Dios les bendiga. Estamos en contacto. Próximo miércoles, 12 del día, la primera profecía de Jesús en el Antiguo Testamento, cumplida y su cumplimiento en el Nuevo. Por lo pronto es todo. Dios les guarde.